Bueno, pues el día de hoy, que es jueves 20 de octubre del 2022, estamos retomando nuestro programa de Construyendo la Verdad. Em, Vamos a tratar un tema que seguramente es de interés para todos. Por un lado, pues Benito Balam, que es poeta, filósofo, historiador, eh, y su servidor Manuel de Anda Gómez, que soy pediatra, infectólogo pediatra. Entonces, el tema que nos toca, que quisimos tocar hoy, fue relacionado pues, con la guerra y la paz, ¿verdad? Em, ese título de León Tolstoy, ¿verdad? De ese Sí, muy conocido libro, pero vamos a tratarlo en relación con los conflictos que actualmente hay en el mundo, en particular con el conflicto que se ha dado entre Rusia y pues los países satélites que han puesto pues de rodillas a muchas partes del mundo, en especial a, a la Unión Europea, ¿verdad? Pero también Estados Unidos y el mundo en general, pues se ha visto muy comprometido en muchos aspectos eh, económicos y sociales relacionados con ese conflicto, ¿verdad? Entonces, Benito, no sé si nos quieras comentar un poco para hacer la introducción al conflicto y cuál es nuestro punto de vista. sí, me gustaría leerles un pequeño texto acerca del tema que eh, pues llamo como Ucrania, el espejo del alma del mundo. Y Ucrania justamente se ha convertido en ese espejo. Eh, Escribo en mi página de Facebook: según lo veas, te verás. Si no lo miras, de cualquier manera, así te verán. Si tomas partido por alguna de las partes, no podrás ver al otro, sino hasta su aniquilación. Y eso no es humano, ni cristiano, ni vale ninguna justificación. Más vale verlo desde ya, para que aprendamos entre todos cómo sí es posible parar una guerra que puede colapsarnos a todos. El peligro ya está en ciernes, más cerca de lo que imaginamos. Repta en lo oculto del alma colectiva, de las campañas mediáticas de odio y racismo, de discriminación y violencia, de falta a la verdad y a la dignidad de personas, clases sociales, diversidad de culturas, de género o de edad. No se diga la ausencia de respeto a nuestra madre tierra. Si es posible parar la guerra global, sí lo es. Parando la guerra mediática local, por ejemplo, cuando eh, dejamos de tomar partido por estar a favor o en contra del presidente, eligiendo compartir y convivir en familia desde los temas que nos unen, no los que nos dividen, eligiendo preocuparnos por los que más sufren en palabra y acción, los pobres sociales, los pobres del alma, los que han extraviado hasta su propia alma, priorizar la vida de aquellos que están en amenaza de perderla, priorizar el amor en aquellos que son desamparados del afecto, la acogida y el acompañamiento. Son muchas acciones que puede generar la misericordia, a la que nunca ha vencido la guerra ni ningún mal.
ni siquiera la muerte. Eh, Concluyo con un abrazo de corazón a cada hermano y hermana, pues el corazón es el alma sin fronteras donde todos podemos vivir y en abundancia. Eh, Esta es la introducción que he escrito para este tema. Me gustaría comentarla contigo. Eh, Estos escritos los pueden encontrar en mi página de Facebook como Benito Balán Floricanto. Pero Ajá, te escucho, Manuel, ¿cuál es claro. tu sentir, tu pensar acerca de este tema que en estos momentos nos, eh, nos llama la atención, y más que la atención, el, eh, la necesidad de hacer algo, ¿verdad? Ante esa situación Claro, tan extrema, ¿no? gracias, Benito. Bueno, en realidad creo que eh, tu escrito pues da oportunidad de realmente hacer una reflexión profunda sobre este problema. En primer lugar, bueno, yo considero que es increíble que en el siglo XXI, en donde se supone que ya hay una madurez pues de la política, de la convivencia entre los pueblos, de la convivencia humana, pues estén dando estos conflictos, ¿no? Em, Sin embargo, sí es muy importante considerar que atrás del conflicto, pues alguien gana, alguien está ganando. Y lo que es más evidente es que los que están ganando más desde el punto de vista económico, no así social y no así como abanderados de la democracia, son los Estados Unidos, porque ellos son los que tienen pues la industria bélica más importante. Entonces, pues ellos están ganando. Sin embargo, ellos están ganando a costa de todo el mundo. Es decir, en especial de sus satélites, particularmente de la Unión Europea, porque pues la Unión Europea, al haber hecho esas acciones en contra de Rusia, pues fue como escupir al cielo, ¿verdad? Es decir, están sufriendo por sus acciones en contra de un país. ¿A quién se le ocurre, yo diría, a quién se le ocurre pelearse con el vecino si el vecino es el que nos está dando el gas? Entonces, pues va a venir el frío del invierno y no se la van a acabar. Y además las monedas están afectándose, principalmente la moneda inglesa y por supuesto el euro, que es de la Unión Europea. Ahora se ha visto que esas monedas están viéndose grandemente presionadas y el dólar está aumentando. O sea, eso no es más que el reflejo claro de quién está ganando, ¿verdad? Y además nos está metiendo a todo el mundo en un grave problema de desabasto de comida, de desabasto de hidrocarburos, que eh, mal que bien, se quiera o no, pues ahorita dependemos todavía del petróleo, entonces no es posible evitar eso. Por fortuna, nuestro país ha tenido eh, muy buenas acciones en relación a disminuir la posibilidad de pues, la inflación, porque aunque tenemos una inflación alta, no es comparable a la inflación que están teniendo en otros lados, incluso en los Estados Unidos.
Entonces, sí es muy importante. Finalmente, yo creo que eh, no podemos tomar partido. Es decir, eh, lo que tú dices al principio es verdaderamente muy importante, que no se puede tomar un partido si realmente queremos resolver un problema. No es posible que le demos armas a una de las partes para que destruya a la otra parte. Porque la verdad es que todos somos humanos, todos tenemos las mismas necesidades, tenemos la misma naturaleza, y considerar que siempre hay niños que sufren, y eso es totalmente injusto. Es decir, no es posible que haya eh, niños, mujeres embarazadas, eh, adultos de la tercera edad que están sufriendo ese tipo de problemas, que no tienen los suficientes recursos para salir adelante. Ni siquiera pueden huir porque un viejito pues no puede desplazarse. Entonces, pues realmente es la única, es un llamado a la conciencia que en primer lugar no podemos tomar partido. Tenemos que seguir los principios de la política exterior mexicana, que es siempre trabajar en pro de la paz y en pro de la resolución pacífica de los conflictos. Es decir, y no es posible que unas poquitas industrias o unos poquitos ricos del mundo nos lleven al baile a toda la humanidad. Bueno, hasta ahí voy a hacer el comentario, luego me gustaría comentar alguna otra cosa, Benito. Sí, bueno, mi visión acerca de lo que está ocurriendo a nivel mundial es una situación muy semejante a la de hace 60 años con el conflicto de los misiles en Cuba, donde las dos grandes potencias en aquel tiempo era un mundo bipolar, eh, repartido por un lado Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética como cabezas hegemónicas en conflicto en el mundo, se ven en una situación de coyuntura muy grave de la posibilidad del estallamiento de una tercera guerra mundial por el movimiento que hace la Unión Soviética de instalar cohetes o misiles en la isla de Cuba, y por el otro lado la amenaza que significa los misiles también norteamericanos en Turquía. Aunque esto no era lo que se estaba eh, debatiendo públicamente, sino más bien por abajo del agua, era como eh, tratar de aparentar que solamente era una cuestión de parte de la Unión Soviética de defender al pueblo cubano para que no hubiera una invasión norteamericana, y de parte de los norteamericanos de demostrar que los dueños de su patio trasero en América Latina eran ellos y nadie más, ¿no? Entonces era una situación de mucha tensión, y que en esos días de octubre, justamente del 62, se abre por parte de la Iglesia, convocado por el Papa Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, que generaría todo un espíritu de renovación dentro de la Iglesia Católica,
y que tendría repercusión también mundial en muchos aspectos, especialmente en el sentido de su influencia política mundial. Y así sucedió justamente. El Papa, ante la tensión mundial, interviene, da una posición, toma una posición llamando a la paz a las dos potencias, sin tomar partido. No se pone del lado de Estados Unidos, no se pone del lado de la Unión Soviética, se pone del lado de la humanidad. Es decir, se pone en medio del conflicto, amparando a quienes nadie vela por ellos. Es decir, a los pueblos del mundo y a todos los que no tenemos poder alguno sobre la tierra. Y entonces la repercusión que vino por su intervención, imagínate pues cómo no iba a tener resonancia en ese momento la palabra de Juan 23, cuando estaba convocando a una renovación completa de la iglesia y además ecuménica. Estaba abriéndose a las diferentes religiones cristianas y no cristianas, ¿verdad? Para hacer una reunión por la paz, ¿no? Entonces, esto tuvo el alcance finalmente de la negociación, que pararon esas dos potencias. Se destacó la actitud, ¿verdad?, de ambos mandatarios por poner en primer lugar la negociación y ya hacer a un lado la intimidación y la amenaza nuclear, y se retiraron. Se retiró los buques soviéticos y los norteamericanos retiraron cualquier intento de invasión hacia Cuba, ¿no? Entonces, esto posteriormente generó una necesidad de plasmarlo en una carta encíclica. El Papa Juan XXIII, en 1963, pocos meses antes de su muerte, y esa encíclica se llama Paz en la Tierra. Sigue siendo vigente, más aún en el día de hoy. Y lo estoy citando porque él menciona que más allá de lo político, como fue su experiencia, o sea, pacem in terris, que es en latín, se llama paz en la tierra, es una encíclica basada en su experiencia de intervención en ese conflicto, ¿sí? Y mucho más, ¿no? Pero una de las cosas que él señala y que es muy importante resaltar es que el objetivo de esa carta es evitar una tercera guerra mundial. Y lo plantea explícitamente, ¿sí? Es decir, hay que conducir hacia el desarme nuclear, la desaparición de las armas nucleares por parte de los pueblos, ¿sí? Claro. Por mandato de los pueblos. Claro. Cosa que 60 años han transcurrido y no ha sido posible realizar. Sin embargo, por eso te digo que sigue siendo vigente. Entonces, cuando él plantea esa carta pastoral, él lo plantea avisorando pues los nuevos tiempos, los nuevos signos, porque de eso se trataba el Concilio Vaticano II, leer los signos de los tiempos y acoplarse a ellos, ¿no? Lo que pasa es que el monstruo burocrático de las instituciones, incluyendo la iglesia, pues se tragó todo ese movimiento y toda esa reforma que sacudió el mundo en ese momento, ¿no? Entonces, pero él decía, más allá
de la autoridad política, es necesaria la autoridad moral. Más allá de la autoridad del Estado, se necesita una autoridad moral que vaya sobre todos los estados, ¿sí? Y de alguna manera esto implicaba una reforma de la Organización de las Naciones Unidas, porque ya existía, pero él lo planteaba en términos de del rescate o de la defensa de los derechos de las personas. Yo lo extendería a los derechos de las comunidades en torno a la defensa de los derechos de la madre tierra, que hoy en día son en realidad la nueva conciencia que se tiene justo para multiplicar esa gran osadía que tuvo Juan 23 de intervenir y parar la guerra en ese momento. Parar la guerra, la tercera guerra, ¿sí? Eso es posible en esta nueva coyuntura, porque se puede decir es que han habido muchas guerras desde entonces, sí, pero ninguna como la de Ucrania, en donde una potencia nuclear, Rusia, la invade y otra potencia nuclear, Estados Unidos, la sostiene, ¿sí? Entonces, una vez más, las dos grandes hegemonías, yo incluiría, bueno, en este momento, es tripolar, porque también está por el otro lado China, ¿verdad? Pero que de alguna forma está sosteniendo también la intervención rusa, ¿no? Entonces, si hay una tensión mundial, hay un cambio completamente. Ya no es la misma situación del 24 de febrero en que Rusia invade Ucrania a esta fecha. Ya no es lo mismo, ¿sí? Y cada vez que pasa el tiempo, se hace cada vez más peligroso la amenaza nuclear. No es inminente, pero tú sabes que en una guerra se utiliza todos los medios, ¿sí? Y como son dos potencias nucleares las que están en juego, en realidad ahí van a, eh, eh, pues nos pueden llevar a una situación de consecuencias inimaginables para la humanidad. Entonces, esta carta para mí yo creo que amerita que la estudiemos. Pues lo podemos tratar en otro programa con más amplitud. Yo quería comentar que, bueno, que algunos de los aspectos que tú estás tocando, pues realmente pues son básicos, ¿no? De hecho, cuando pedimos que haya paz en la tierra, pues va a haber paz en la tierra para los hombres y mujeres de buena voluntad, es decir, se requiere la buena voluntad, eh, que pensemos en los demás, que nuestro espíritu lo dejemos que tienda hacia el bien, hacia la buena voluntad. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Por otro lado, lo que tú decías en relación a la inminencia de una guerra nuclear, eh, pues mira, realmente yo no lo vería remoto, sobre todo porque para que se dé eso necesita haber un campo fértil de odio y de ira. Y cuando hay odio y hay ira, se hace lo que sea. Es decir, no hay límites para el mal, ¿verdad? Entonces, es muy importante que no dejemos entrar en nuestros corazones esos dos sentimientos, ¿no? Que son
en contrario total al amor, a la buena voluntad, al bien común. Entonces, se necesita que haya eh, pues ese cambio de los corazones, eh, pues por un lado de los líderes políticos, pero también de toda la sociedad y de toda la humanidad, si es que queremos ir por un camino que nos permita alcanzar la paz, la justicia y en última instancia la vida, porque eso es lo que está en juego ahorita. Estamos en riesgo porque a lo mejor uno de los locos, bueno, más bien enloquecidos por el odio o por la ira, eh, se le ocurre dar la orden de lo que sea, ¿no? Y nos pone en riesgo a todos, a toda la humanidad y a todos los seres vivos. Yo creo que lo que tú dices de que no debe de haber armas, pues realmente es, pues vamos empezando por ahí. Sin embargo, si nosotros recordamos un poco cuál es la actitud de la asociación esta del rifle en los Estados Unidos, que es que la gente se arme, qué estúpidos, o sea, en vez de que no haya armas y en vez de que haya una cultura de paz, pues eso está destinado a que la gente compre armas y que haga cada vez más ricos a esa asociación del rifle, por ejemplo. Y eso es lo que está atrás de muchos conflictos bélicos, la ganancia de alguien, la ganancia económica sin tomar en cuenta eh, nada, sin tomar en cuenta las economías, el bienestar de la gente, la vida de la gente, el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que lo que hemos estado tratando, pues, es muy importante para que se sepa que, pues, que también hay partes de la sociedad o gran parte de la sociedad que no está de acuerdo con los con los conflictos bélicos. Y pues yo realmente estoy totalmente de acuerdo con la política exterior mexicana y con el llamado a la paz que ha hecho nuestro presidente actual. Es decir, yo realmente me adhiero a a esa opción de paz. Y no es de ahorita, pues yo me acuerdo que desde niño me aterrorizaba la guerra. Eh, y digo, afortunadamente no lo hemos vivido como en otros países, pero en Ucrania, pues nada más hay que ver un poquito los videos y cómo se ven afectados los niños, etcétera. Imagínense el terror, el sufrimiento moral y anímico y emocional que tiene esa gente. O sea, es terrible. Entonces, Benito, nos quedan 2 minutos. Si quieres, finalizar nuestro conversatorio de hoy. ¿Cómo no? Yo estoy seguro de que es posible alcanzar la paz. Hace 60 años se consiguió eh, eh, en ese ejemplo que estamos revisando y toda América Latina está desnuclearizada de armas atómicas. Eh, en Sudáfrica, con Nelson Mandela, decidió hacer a un lado las armas nucleares y se desaparecieron. O sea, en Ucrania mismo no hay armas nucleares. Entonces, eso quiere decir que sí es posible alcanzar un, un camino de paz. Sí es posible. Bueno, pues me despido porque ya tenemos muy poco tiempo. Soy el doctor Manuel de Anda, servidor de ustedes. Nos acompañó Benito Banam.
a cual le paso la palabra para que se despida. Un gusto a toda la audiencia. Mucho gusto, hasta luego, hasta la próxima. Nos vemos.